En la vida es perfectamente normal no llevarte bien con todos tus compañeros de trabajo. Yo, por ejemplo, no soporto a Fernando Palomo, ni a Carolina Guillén, ni a La Cobra. Ups. En el fútbol pasa exactamente lo mismo. Secretos imposibles de guardarse. La mala relación entre Mohamed Salah y Sadio Mané era el secreto peor guardado de Liverpool en los años maravillosos de Jürgen Klopp. Pero todo eran trascendidos, gestos en la cancha o estadísticas avanzadas que ilustraban lo poco que se pasaban el balón. En este video no incluyo ningún rumor sin evidencia, y en el caso del egipcio y el senegalés la aporta Roberto Firmino, quien en su autobiografía confirma el chisme. En su libro, el brasileño aclara que Salah y Mané sí se dirigían la palabra, pero que en realidad era raro verlos conversar. Cada uno iba por su lado, se tenían celos, y esa convivencia solamente pudo funcionar gracias al propio Firmino. Primero, por el poco ego del centro delantero, que prefería pasarles la pelota a ambos para que estuvieran contentos. Segundo, porque a la hora de hacer cambios, Jürgen Klopp sabía que Firmino no le iba a montar nunca una escenita, a diferencia de sus dos compañeros en ataque. Así que sacar del campo al brasileño y dejar a los otros dos le ahorró a Liverpool un montón de dramas. Edinson Cavani siempre fue una estrella en sus equipos, pero nunca la estrella. En la selección uruguaya le tocó ser segunda espada de Diego Forlán y después de Luis Suárez. En el PSG, cansarse de meter goles a la sombra de la auténtica figura Zlatan Ibrahimovic. Al uruguayo no le quedó más que respetar jerarquías y que el veterano fuera el encargado de echarse al equipo a la espalda. Pero cuando Ibra abandonó el Parque de los Príncipes en 2016, por fin había llegado la hora de disfrutar ciertos privilegios, como por ejemplo ser el cobrador oficial de penales. Fue entonces cuando llegó Neymar y se pasó por el arco los derechos de antigüedad de Cavani en un partido contra el Lyon. El brasileño venía del Barcelona y estaba acostumbrado a que su amigo Lionel Messi le dejara patear penales de vez en cuando, pero aquí quedó claro que Edinson no era su amigo. El ganador del pulso televisado en vivo fue Neymar, quien no solo tiró aquel polémico penal, sino que fue respaldado por el club como nuevo cobrador estelar, en detrimento del uruguayo, que nunca supo hacerse amigo de Neymar. Kylian Mbappé tampoco está en la lista de amigos que Neymar invitaría a una de sus fiestas. Al principio sí que se llevaban súper bien, pero la relación empezó a desgastarse. Comenzaron a pelearse por tirar los penales, a no pasarse la pelota en los partidos, y lo más triste de todo, hasta se dieron un follow en Instagram. Las cámaras llegaron a captar incluso al francés quejándose en la banca sobre su compañero brasileño y llamándolo clochard, que es un insulto más o menos equivalente a pordiosero. Su mala relación, que era un secreto a voces, fue confirmada por el propio Neymar, que en una reciente entrevista le contó a Romario que sus problemas empezaron cuando Lionel Messi llegó al equipo y el francés se puso celoso. Andy Cole y Teddy Sheringham, delanteros del mítico Manchester United de finales de los 90, jugaron 4 temporadas juntos. Además de la Champions League, festejaron uno al lado del otro 3 Premier Leagues y una FA Cup. Anotaron en esos 4 años un total de 130 goles entre los dos, y a veces hasta se abrazaron sin darse cuenta, pero el 9 y el 10 del equipo cruzaron exactamente 0 palabras. Sheringham y Cole nunca se dirigieron el habla. ¿Por qué? Porque en 1995, en un Inglaterra contra Uruguay en Wembley, Andy Cole debutó en selección reemplazando a Sheringham, y al salir de cambio, no lo saludó, ni mucho menos le deseó buena suerte. Cole, tipo sensible y rencoroso, le retiró el habla al payaso ese, y 2 años después, cuando Sheringham fichó por el United, ninguno de los dos dio nunca el primer paso para limar asperezas. Los jugadores dicen que lo que pasa en la cancha
se queda en la cancha, pero a veces no es cierto, sobre todo cuando los protagonistas no se simpatizan. Fuimos testigos de un claro ejemplo en noviembre de 2019, cuando en la intensidad de un Liverpool-Manchester City, Raheem Sterling y Joe Gómez tuvieron un pequeño altercado. El problema es que un par de días después se encontraron en la selección y se echaron un segundo round puertas adentro que dejó dos consecuencias: la expulsión de Sterling de la concentración inglesa y la cicatriz que dejó el episodio en el rostro de Gómez. Hay resentimientos que duran más de 25 años y hasta trascienden generaciones. 1997, Manchester United contra Leeds United. Roy Keane se rompe tras una entrada los ligamentos cruzados y se retuerce de dolor en el campo. Alf Holland, sin embargo, cree que solo está lloriqueando y le ordena levantarse. 4 años después, cuando el incidente parece olvidado, ambos se encuentran como capitanes en el derbi de Manchester. En la primera oportunidad, el mediocampista irlandés le propina al noruego una de las más brutales patadas en la historia de la Premier League. Obviamente sale expulsado, pero antes de irse, le recuerda a su rival aquel ya lejano episodio del 97. Erling Haaland tenía 1 año cuando Keane acabó para efectos prácticos con la carrera de su padre. El irlandés nunca ofreció ni ofrecerá disculpas. Hoy trabaja como comentarista en televisión y es el crítico número 1 del hijo de su antiguo enemigo. Zlatan Ibrahimovic lesionó en 2003 a Rafael van der Vaart y hasta la fecha no le ha ofrecido disculpas. Él sostiene que no quiso lastimar al neerlandés, pero van der Vaart piensa distinto y así lo declaró el mismo día tras finalizar aquel partido entre Suecia y Países Bajos. Una situación ya de por sí muy fea, y eso que todavía no he contado lo peor. Zlatan y Rafael eran compañeros en el Ajax. Confirma Ibrahimovic en su autobiografía que el entrenador del equipo, Ronald Koeman, los reunió y que lejos de resolver sus problemas, el sueco amenazó a su compañero diciéndole algo así como: me vuelves a acusar y te rompo las 2 piernas, pero esta vez a propósito. A esas alturas, Zlatan y Rafa ya literalmente no se podían ver. La hipótesis es que la actitud de Ibra no fue simplemente producto de su delirante egolatría, sino un plan orquestado con la Juventus en que simplemente utilizó su enemistad con el mediocampista para orillar al Ajax a venderlo a mitad de precio con tal de sacarse a tan problemático jugador de encima. En los últimos 5 años, Denzel Dumfries y Theo Hernández se han enfrentado en 12 ocasiones y en todas y cada una de ellas inevitablemente han salido chispas entre el lateral derecho del Inter y el lateral izquierdo del Milan, que se ponen a coleccionar tarjetas de colores cada vez que se cruzan, que en su duelo personal pasaron de las cargas por la espalda a los jalones dentro del área y al subsecuente regaño arbitral, que de ahí pasaron a los empujones y de los empujones a los pisotones, de los pisotones a rechazar las falsas disculpas del rival. A continuación, Theo y Dumfries pasaron a las faltas descaradas. Las faltas descaradas se tornaron en cobardes barridas por detrás y, por supuesto, en más empujones. De ahí, la cosa escaló a tacleadas más propias del rugby. De las tacleadas del rugby pasaron a los rodillazos, de los rodillazos a las llaves de lucha libre. Las llaves de lucha libre desencadenaron los subsecuentes conatos de bronca con las pasiones a punto de desbordarse, a las que siguieron patadas voladoras, simulaciones y exageraciones en busca de que le sacaran tarjeta roja al enemigo, y de ahí a una pelea de perros que requirió literalmente de la fuerza de todos los otros 20 futbolistas en el terreno de juego para por fin separarlos antes de que ambos se fueran expulsados del partido. Tan personal es lo de Dumfries y Theo que el neerlandés no dudó en desplegar por todo lo alto un meme gigante, así de gráfico, en las celebraciones del último scudetto interista. No somos amigos y nunca lo seremos. Así de claro y tajante
es Arturo Vidal cuando define su relación con otra leyenda del fútbol chileno y capitán de la selección, Claudio Bravo. Todo empezó en octubre de 2017 cuando el bicampeón de América quedó fuera de la Copa del Mundo de Rusia y la esposa del portero culpó a sus compañeros por borrachos y poco profesionales. Vidal esperaba unas disculpas, estas no fueron ofrecidas y así dejaron de hablarse. Desde entonces fue regla no escrita que en las convocatorias de Chile apareciera solo uno de los dos. Desde su ruptura en 2017, Bravo y Vidal coincidieron únicamente en el 25% de las convocatorias, concretamente en 19 de 73 partidos disputados por La Roja, hasta que Bravo se retiró del fútbol tras la Copa América 2024, certamen al que por supuesto no fue llamado el Rey Arturo. Jens Lehmann fue convocado a las Copas Mundiales de Francia 98 y Corea-Japón 2002, además de a las Eurocopas de 2000 y 2004, pero no jugó un solo minuto, pues Oliver Kahn jugó todos y cada uno de esos partidos. Cansado de lo que él entendía como una injusticia, el portero del Arsenal llegó a declarar que la única razón por la que Kahn seguía siendo titular después de tantos años en la selección alemana eran las influencias políticas de su equipo, el Bayern Múnich. A esas alturas, los porteros que nunca habían simpatizado el uno con el otro ya se habían retirado el habla. El ego de Kahn era tan grande que las raras veces en que Lehmann era titular en algún partido, él prefería no salir ni a la banca, argumentando lesiones que le salvaban de lo que él entendía como una humillante suplencia. Pero Kahn acabó siendo suplente de Lehmann en el Mundial de Alemania 2006 y fue hasta entonces donde, en pos de la unidad del anfitrión, los eternos enemigos por fin fumaron la pipa de la paz. Eric Cantona odia profundamente a Didier Deschamps. Cuando eran jugadores, la leyenda del Manchester United declaró que Deschamps no era más que un aguador y que en cada rincón de Francia podías encontrar un futbolista que nada más pasara la pelota como él. La enemistad entre ambos es tan grave que llegó hasta los tribunales cuando Deschamps, harto de los ataques, demandó a Cantona por difamación, cuando este declaró en una entrevista que varios jugadores no fueron convocados a la Euro 2016 solamente por su origen árabe. Denuncia que tras años y años el juez desestimó a favor de Cantona, por cierto. Pero ¿por qué Cantona desprecia tanto a su ex compañero? Porque él era el capitán de la selección que ni siquiera pudo clasificar a los mundiales de Italia 90 y Estados Unidos 94. Luego ocurrió lo de su patada al aficionado del Crystal Palace en 1995. Fue castigado y no volvió más a la selección, que con Deschamps como nuevo capitán y más tarde como entrenador lo ganó todo de ahí en adelante. Se trata de pura envidia entonces, algo más que eso. Benzema cree que el niño bueno fue quien hace 30 años movió los hilos que le cerraron para siempre la puerta de regreso a la selección. Boca Juniors tuvo a inicios de este siglo la era más gloriosa de su historia. Sin embargo, era bien sabido que el vestidor del equipo estaba dividido por el ego de dos ídolos que querían ser ambos el número uno. Juan Román Riquelme y Martín Palermo llevaron con cierta discreción su conocida enemistad hasta una noche del año 2010 en que jugaban contra Arsenal y Riquelme le dio el pase que convirtió a Palermo en el máximo goleador de la historia ceneice, y en tan importante momento para su compañero prefirió festejar solo. Tampoco el tiempo los hizo muy amigos, al contrario, 13 años después Riquelme ganó la presidencia del club en unas elecciones en las que Palermo había abiertamente apoyado a sus rivales Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Martín, actual director técnico del Olimpia paraguayo, sueña con entrenar a Boca, pero sabe que lo primero que tiene que pasar es que el club cambie de presidente.
En 2011, Luis Suárez y Patrice Evra protagonizaron un feo incidente al calor del Liverpool-Manchester United, donde el francés denunció insultos racistas por parte del uruguayo. La investigación determinó culpable a Suárez, quien fue inhabilitado por 8 partidos. Cuando el United volvió a enfrentarse a Liverpool, ahora en Old Trafford, el delantero tuvo la oportunidad de hacer las paces con un simple apretón de manos, pero estaba tan enojado con Evra por haberlo acusado que le negó el saludo al inicio del partido, lo que desató la indignación del lateral y un nuevo revuelo mediático. Al término del encuentro, ganó el United y Evra fue a celebrar la victoria lo más cerca posible del rostro de Suárez, quien no se calentó, evitando así un mayor escándalo. Hace 12 años que Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois mantienen una relación estrictamente profesional en el vestidor de Bélgica, desde que la novia del mediocampista lo engañó con el portero, acontecimiento que confirma Kevin en su autobiografía. Solo fue una aventura, una traición entre casi adolescentes. Ha pasado toda una vida desde entonces y hoy ambos están casados con mujeres más lindas y son felices, pero ese tipo de heridas no cicatrizan tan fácil y mucho menos tras la lapidaria frase de la chica: Thibaut me dio en una noche lo que Kevin no pudo en 3 años. ¡Auch! Hasta a mí me dolió. El robo de una mujer llamada Helena originó la guerra de Troya. El robo de una mujer llamada Lyanna Stark desembocó en la caída de la dinastía Targaryen, y el robo de una mujer llamada Wanda Nara separó a Maxi López y Mauro Icardi. Todo nació en 2012, cuando Maxi, delantero argentino de la Sampdoria, invitó a sus vacaciones familiares a su joven compañero de equipo. La cosa, eso seguro ya lo saben, no acabó bien. Triángulos amorosos similares han ocurrido 1.000.000 de veces en la historia del fútbol, pero ninguno tuvo un exhibicionismo tan descarado. Icardi y su nueva novia hasta grabaron una campaña publicitaria burlándose del pobre Maxi. Eso sí, las consecuencias futboleras de incumplir los códigos del 10º mandamiento marginaron de la selección argentina al delantero del Inter en su mejor época. Así como hay enemistades como las que acabamos de ver, porque a veces la gente simplemente no congenia, hay otro tipo de rivalidades que se dan de manera natural, como si 2 personas hubieran nacido exclusivamente para rivalizar entre ellos. Como estos casos, las mayores rivalidades en la historia del fútbol. Visiten el video, encuentren el link aquí abajo en la descripción y dejen sus comentarios porque los de allá, los de acá. Y nos vemos en la próxima entrega. Empiezo a sentir cosas cuando me la puse y me vi en el espejo antes de bajar a grabar. Esta era.